agradecer, como decía hace un momento, a todas sus atenciones, pero especialmente a Rubén, mi amigo, y su familia, que amablemente nos recibieron en su casa estos días, y bueno, nos trataron con excelencia. Esto es el amor de Dios que se refleja a través de sus vidas. Quiero bendecirlos y quiero agradecerles públicamente sus finas atenciones. Nos sentimos muy a gusto en sus casas. Ya cuando nos levantábamos ya nos tenían nuestro licuadito ahí ya preparado para que nosotros estuviéramos bien, viniéramos almorzados ya para las conferencias. Gracias, muchas gracias. Y aquí está presente su esposa, su familia, su hija, que nos dejó su recámara. Muchas gracias a ellos por estas finas atenciones. Bueno, quiero predicar la palabra de Dios, pero los veo muy serios. ¿Así son? La Biblia dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Será que el calor está fuerte? Sí. Por eso, no se vayan a dormir. Dile a tu vecino: no te vayas a dormir. Ahora, dile: te doy permiso de que me des un zape si me estoy durmiendo. ¿Ah? Sí, dígaselo, exactamente, para que no se duerma. ¿Ah? A veces está pesado el ambiente, ¿verdad? Pero bueno, ustedes están en la gloria. Yo aquí puedo usar saco. Allá en Reynosa, pues prácticamente el calor ya comienza a partir de estas fechas. Mayo, es el tiempo de calor. Mayo, julio, agosto, septiembre, están allá a 45 grados de temperatura. Así que ya se imaginará, hermanos, los servicios. Yo termino empapado siempre de mi playera, de mi camisa. Vamos a la iglesia porque todavía en el auditorio no tenemos aire acondicionado. Y los hermanos insistentemente nos dicen: regresémonos al templo pequeño porque ahí sí tenemos aire acondicionado, acá en el auditorio no, y hace mucho calor. Pero le digo: no, hay que sufrir un ratito, hay que, y de esa manera también ellos se motivan para poder poner aire acondicionado. Y cuando nos toque la próxima convención, que no sé cuándo, si no Cristo no viene antes, pues allá tengamos aire acondicionado, bien las instalaciones para recibirles a todos ustedes. Puebla será la próxima convención. Haga planes, vaya echándole al cochinito, como decimos nosotros, para poder y hacer el viaje. Y nosotros hicimos historia como Iglesia Gente de Jesús Reynosa. Hicimos historia al traer un autobús. Por primera vez en la historia de las convenciones trajimos un autobús. Las otras veces en camionetas no llenábamos ni un autobús, pero ahora se emocionaron, se animaron y vinieron más en un autobús, y otros vinieron en avión, otros vinieron en camión. Y bueno, yo creo que para Puebla pues ya están animados, y ya estamos haciendo yo la lista de las personas que van a venir, porque sin lugar a duda vamos a hacer una invasión allá en Puebla y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ojalá que también de aquí vayan muchos y que estén con la expectativa de lo que Dios va a hacer allá en Puebla en el año 2020, si es que Dios nos permite la vida. Esta semana se celebra la semana de la Pascua, o la semana santa, la semana mayor, la semana que encontramos muchas verdades reveladas a través de esta última semana de Jesús. Y se ha conocido en el ambiente espiritual evangélico los días, y el lunes se ha denominado el lunes de autoridad, y porque ese día Jesús maldijo la higuera y quedó de manifiesta la autoridad que tiene Jesús sobre la naturaleza. Tiene la autoridad que Jesús tiene sobre las cosas. Y el día martes también se le ha denominado el martes de controversia, y ese día martes de controversia es porque ahí le pusieron al Señor como entrar, le preguntaron como para entrar en controversia: ¿es lícito dar tributo a César? Y él dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. En este martes de controversia, eso es lo que ocurrió el tercer día, que es llamado el día miércoles de retiro. No se habla mucho de eso, pero se retiró en la comunión con el Padre. Y también algunos historiadores han dicho que ese día fue en que una mujer ungió su vida con el perfume caro para la sepultura. Y también el jueves de intimidad, ese jueves fue donde el Señor participó de la Santa Cena y tuvo comunión con sus discípulos. Y bueno, lo que nosotros conocemos más es el viernes de la crucifixión, donde fueron expresadas las 7 frases o 7 palabras de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el sábado de gloria, sábado de silencio, que también se llama, donde Jesús estuvo en el sepulcro, y algunos también historiadores y algunos estudiosos de la Biblia dicen que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra
para libertar a los que estaban cautivos. Y el domingo que es hoy, domingo de resurrección, este día que es significativo para el pueblo evangélico, y nosotros podemos celebrar que nuestro Señor resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Él no está muerto, Él ha resucitado. Y le dijo el ángel a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Cuántos tienen un Cristo vivo? Alábele con un fuerte aplauso y vamos a alabar y vamos a celebrar esta mañana. Vamos a hacer un minuto de aplausos a Jesucristo que resucitó y nos dio vida eterna. Lo puede hacer más fuerte, y mientras usted aplaude, alabe al santo nombre del Señor, glorifique su santo nombre, diga amén, gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Padre, te amamos, eres digno de toda gloria, digno de toda alabanza. Tú venciste la muerte, venciste el pecado, nos has dado vida, nos has dado salvación. Si le aplaudimos a los artistas, ¿cuánto más podemos aplaudir a aquel que dio su vida en rescate por nuestros pecados? Y celebramos de esta manera aplaudiendo la victoria que el Señor obtuvo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la maldición. Y ahora en Él nosotros somos más que vencedores. Puede aplaudirle con fuerza y puede gritar gloria a Dios mientras usted aplaude. Haga celebración porque hoy estamos de fiesta. ¡Aleluya! ¡Amén! No importa que nos quedamos sin voz, pero hay que celebrar la victoria. Hay un viejo canto que dice: celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, amén. Él no está muerto, Él ha resucitado. Quiero leer una porción de la Biblia. Ya sabemos que Jesús resucitó el día primero de la semana. Por eso es que nosotros nos congregamos el día domingo. Para conocimiento de todos nosotros, el domingo no es el primer día de la... Perdón, el lunes no es el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. Dicho sea de paso, ¿verdad? Influenciado por la cultura griega, se pusieron los nombres a los días. Antes era día primero, día segundo, día tercero, día cuarto. Y en base a la influencia griega, se pusieron nombres como lunes, dedicado a la luna, y martes a Marte, y así sucesivamente, ¿verdad? A todos los dioses de las constelaciones. El único que se libró fue domingo, porque domingo no está dedicado a ningún dios. Domingo quiere decir dedicado a Dios, al supremo Dios. Por eso es Dominic, dedicado a Dios, día dedicado a Dios. No así en la cultura americana, porque el día domingo es Sunday, que quiere decir dedicado al sol. Pero nosotros como domingo tomamos y celebramos como el primer día de la semana. El domingo para nosotros es el primer día de la semana. Jesús resucitó el primer día de la semana, y buscamos y le alabamos y celebrándole a Él, ofreciéndole lo primero, las primeras horas del día y el primer día de la semana. Por eso es que venimos a la casa de Dios este día para poder celebrar. Pero yo quiero leer en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10, ¿cómo conocer el poder de su resurrección? Yo le pregunto a usted, ¿usted conoce el poder de su resurrección o simplemente ha oído del poder de su resurrección? Creemos que Jesús resucitó, creemos que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y también hemos resucitado con Él. Ahora, no basta solamente celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que nosotros podamos experimentar el poder de su resurrección. Filipenses 3, 7 al 10. Dice así: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que yo he logrado en mi vida lo estimo como pérdida. Todos los títulos y todo lo que yo he hecho realmente no tienen validez. Solamente los estimo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia,
Ponga toda su atención a la palabra. Que es de Dios, la justicia que es de Dios por la fe. A ver, no sé si me brinqué. A ver, dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana yo te pido que tú uses mi vida para poder traer revelación de tu palabra a nuestras vidas y que salgamos de este lugar convencidos y redarguidos por el Espíritu, determinados pues a vivir una vida que te agrade a ti, Señor, y una vida que experimente el poder de la resurrección, una vida, Señor, que realmente podamos vivirla para ti, entregados a ti, Señor, en totalidad. En el nombre precioso de Jesús, Señor, toma mi vida y úsala para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, cancelando toda obra de perturbación y de maldad en el ambiente, en los aires, y declarando que la palabra corre y hace el efecto para lo cual es enviada, que cada corazón se hace sensible a la palabra, en el nombre precioso de Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. 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 Este pasaje nos habla acerca de conocer el poder de su resurrección. El apóstol Pablo primeramente hace referencia, cuando está refiriéndose a la carta a los filipenses, diciéndole: cuantas cosas para mí eran ganancias, ahora las estimo como pérdida y las estimo como basura. No me interesa nada lo que yo he logrado, yo lo único que quiero es conocerle a Él. Qué maravilloso es saber que mientras estamos caminando con el Señor lo hemos estado conociendo y nunca hemos terminado de conocer al Señor. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero mientras usted más se relaciona con una persona, más la conoce, pero nunca termina de conocerla. De hecho, la palabra de Dios dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. A veces ni nos damos cuenta que en el corazón hay cosas, hay situaciones, hay resentimientos, hay corajes, hay amargura en nuestro corazón que no nos damos cuenta que está ahí. De repente se manifiesta en nuestra vida y dice: yo no te conocía ese lado oscuro, o yo no te conocía esas cosas que dices o haces. ¿No es cierto? ¿A cuánto les ha pasado que aún algunos se sorprenden cuando airado o enojado o en una circunstancia que saca lo peor de nosotros, nos damos cuenta que ahí había algo que no le agrada al Señor y no nos hemos terminado de conocer ni nosotros mismos? Por eso es que el apóstol, cuando está refiriéndose a este poder de la resurrección y a conocerle al Señor, dice: todo lo demás, lo que yo he logrado obtener, todos los conocimientos y los títulos, y vaya que el apóstol tenía títulos, y vaya que el apóstol Pablo tenía reconocimientos, era educado, era a los pies de Gamaliel, era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, realmente era un hombre erudito, pero él dice: todo lo he estimado como pérdida y todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y dice aquí: no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Cuando mataron a Jesús, mataron a un cordero, pero resucitó a un león. Y quiero tomar como ejemplo, quise leer solamente esta versión o este pasaje de Filipenses capítulo 3 para poder saber si hemos nosotros conocido el poder de su resurrección o no, o simplemente hemos vivido una vida religiosa y hemos vivido solamente como vive todas las personas. A veces solamente cambiamos de iglesia porque no cambiamos de vida. Es importante que cuando vengamos al Señor experimentemos una nueva vida. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No hablamos de una religión, hablamos de una relación y una vida de transformación, de cambio. Porque muchas personas quizás antes eran católicos y vivían como católicos y ahora son evangélicos y viven como evangélicos, pero no hay una transformación en su vida real. Y eso es lo que quiero yo hoy poner de manifiesto en Juan capítulo 11, versículo 38. Quiero mencionar solamente este ejemplo de Lázaro para experimentar el poder de su resurrección. Y esta lectura me lleva para poder extraer por lo menos 5 cosas en las cuales nosotros tenemos que haber experimentado el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 11, verso 38, dice la Biblia: Jesús, profundamente conmovido,
Otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Versículo siguiente. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede ya, que es de 4 días. Siguiente versículo. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lo estoy leyendo aquí, por favor, hasta donde dice que sí. El siguiente, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Siguiente versículo. Y habiendo dicho eso, clamó a gran voz. ¿Cómo clamó? A gran voz, diciendo, Lázaro, ven fuera. Y dice el siguiente verso, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Hasta ahí la lectura. Quiero que veamos 5 cosas que se dejan de manifiesto en este pasaje respecto a la resurrección de Lázaro, que revelan también si nosotros hemos experimentado el poder de la resurrección. La primera cosa, para poder experimentar el poder de la resurrección debemos morir. Para poder resucitar tenemos que morir. Y la palabra de Dios dice que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. De hecho, el significado del bautismo implica muerte, sepultura y resurrección. Muerte al viejo hombre, sepultura. Muerte al pecado, sepultura al viejo hombre y resurrección en una novedad de vida. Cuando nosotros nos bautizamos, cantamos varios cantos, entre ellos que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. Y aunque me llamen en aleluya, no vuelvo atrás. Y habla acerca de la muerte que nosotros hemos experimentado en Cristo Jesús. Y yo creo que si realmente nosotros hemos experimentado el poder de la resurrección de Cristo, es que también tenemos que morir a nuestros apetitos carnales. Tenemos que morir a nuestro yo, a nuestro egoísmo. Tenemos que morir al pecado. Nadie que dice a vivir en Cristo practica el pecado. Una cosa es cometer un pecado y otra cosa es practicar el pecado. La Biblia dice que los que hemos nacido en Cristo no practicamos el pecado. Yo no sé si la mayoría de los que estamos aquí estamos entendiendo qué es practicar el pecado. Una persona que constantemente está en ese pecado y vive en ese pecado no ha tenido un genuino arrepentimiento, porque todavía está caminando en ese pecado, sabiendo que está en pecado, con conocimiento de que está en pecado. Muchas veces nosotros, hermanos, les predicamos el evangelio y las personas lo reciben, pero no han experimentado el poder de la resurrección en su vida, porque no quieren morir al pecado, porque no quieren morir a aquellas prácticas que ofenden la santidad de Dios. Debemos de tener bien claro que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que tener claro que Dios nos llamó y nos sacó de la vana manera de vivir, y que el Señor nos dijo que nos apartemos de toda inmundicia y que vivamos para Él. Y la primera cosa que tenemos que hacer es hacer morir lo terrenal en nosotros. Si es que realmente nosotros queremos experimentar el poder de Dios, primero tenemos que morir. Diga morir. Y a muchos de nosotros no nos gusta morir. Mi papá tenía una frase que decía que cuando uno le pega a un muerto, ¿cómo responde el muerto? A ver, ¿cómo responde el muerto? No responde, porque está muerto. Pero a veces a nosotros nos ofenden tantito y ya estamos respondiendo. Quiere decir que no estamos muertos. ¿Ah?
Porque a veces decimos, no, pues es que yo soy manso, pero no menso, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y nos queremos rebelar y estamos diciendo que no, que mis derechos y todo eso, y porque no hemos muerto. No hemos muerto a nuestra carnalidad. Y la primera cosa que tenemos que nosotros realizar o se realice en nuestra vida para poder nosotros haber experimentado el poder de la resurrección es morir. Según el pasaje de Juan capítulo 11 versículo 38 en adelante, después de que murió Lázaro, lo sepultaron. Después fue sepultado, fue separado, fue puesto en un lugar aparte, a solas ahí. De esa manera puedo de alguna manera ejemplificar que una vez que nosotros hemos muerto al pecado, estamos siendo separados y estamos siendo consagrados a Dios. Lázaro fue muerto, murió y luego fue puesto en un lugar aparte. La Biblia dice que el Señor nos ha separado. Santidad o santo quiere decir apartado para uso exclusivo. Amén. Y Dios te ha apartado a ti para un uso exclusivo, para su gloria, para su honra, para su alabanza. Por lo tanto, si nosotros queremos experimentar el poder de Dios y el poder de su resurrección, debemos ser separados, a solas con Dios, en comunión íntima con el Señor. Y es ahí donde aprendemos a oír la voz de Dios, porque el pasaje que estábamos leyendo dice la palabra de Dios que Jesús alzó la voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Cuando nosotros realmente morimos al pecado y nos separamos para Dios, es cuando nos sensibilizamos a oír la voz de Dios. Es ahí donde nosotros discernimos qué es la voz de Dios. ¿Cómo es que este hombre, Lázaro, después de haber muerto y haber estado ahí en la tumba, escuchó la voz de Dios? Escuchó la voz de Jesús, que le dijo: Lázaro, le habla por su nombre. Y yo creo que este tercer punto que nos habla acerca de conocer el poder de la resurrección nos está definiendo que si nosotros hemos muerto al pecado y nosotros realmente nos separamos para vivir una vida consagrada al Señor, afinamos nuestro oído para oír la voz de Dios, y Dios nos llama por nuestro nombre. Lázaro no solamente dijo: ven fuera, sino mencionó Lázaro por el nombre. Y yo creo que Dios comienza a tratar con nosotros y a hacer una transformación. Recuerde usted, todo este proceso siempre ocurre en la vida de los hombres de Dios. Cuando Jacob fue sacado de su tierra o iba huyendo de su hermano, hubo un encuentro con el Señor, y en ese encuentro ahí se separó con el Señor, y tuvo esa visión de la escalera que ángeles bajaban y ángeles subían, y es ahí donde tuvo ese encuentro con Dios, que el Señor le mudó su nombre y le dijo: no más será tu nombre Jacob, sino será Israel, porque ahora yo he cambiado tu identidad y he cambiado tu nombre. Y de alguna manera es cuando el Señor nos afina el oído para recibir entonces esa experiencia de escuchar la voz de Dios. Amén. Muchas veces nos hemos preguntado si escuchamos la voz de Dios o no escuchamos la voz de Dios, pero yo le digo que para poder escuchar la voz de Dios tenemos nosotros que haber muerto al pecado, tenemos que separarnos para vivir para Dios, y entonces el Señor afinará nuestro oído para oír su voz. Amén, gloria a Dios. Cuarta cosa: después que oyó la voz, tuvo que salir en obediencia. Salió. Cuando quitó la piedra, cuando oyó la voz, cuando se quitó la piedra y oyó la voz, él salió en obediencia a aquella voz. Si realmente nosotros queremos conocer el poder de la resurrección, tenemos que aprender a oír la voz de Dios, pero también a obedecer la voz de Dios. Es muy importante que nosotros aprendamos a obedecer la voz de Dios. Cuando oyó la voz que le decía: Lázaro, ven fuera, había una orden que tenía que obedecer, obedecida. Ven fuera. Seguramente él estaba, porque la Biblia lo dice, estaba atado, estaba vendado, pero él, al oír la voz de Dios, al oír la voz de Jesucristo, él salió. Él salió. Ya cuando estaba fuera, entonces Jesús dijo: desatadle. ¿Sí me explico? Pero cuando él oyó la voz, obedeció.
Él oyó la voz, y aunque a veces hay dificultades, tenemos que obedecer la voz de Dios, tenemos que hacer caso a la voz de Dios, tenemos que oír la voz de Dios. Pero muchos de nosotros no podemos ni siquiera oír la voz de Dios, no estamos ni sintonizados para oír la voz del Señor. A veces venimos aquí a la iglesia y no venimos con esa intención de oír la voz de Dios. Tenemos que venir con la determinación de oír la voz de Dios. ¿Para qué? Porque muchas de las personas se preguntan: yo quiero oír la voz de Dios, o dicen: yo quiero oír la voz de Dios, pero ¿para qué? O yo quiero conocer la voluntad de Dios, pero ¿para qué? Simplemente para conocerla o para obedecerla. Porque muchos no obedecen la voz de Dios. Y es necesario que, para poder nosotros experimentar el poder de su resurrección, necesitamos obedecer la voz de Dios. Necesitamos oír la voz de Dios, pero necesitamos obedecer la voz de Dios. Y la transformación que va a ocurrir en nuestra vida va a ser que cuando una vez que Él sale en obediencia a lo que el Señor le está diciendo, tuvo que ser desatado. Todos nosotros necesitamos liberación y restauración en nuestra vida. Hay cosas que tienen que ser arrancadas de nosotros. Hay cosas y prácticas que tienen que ser quitadas, que nos impiden que nosotros avancemos en nuestro caminar y en nuestra comunión con Dios. Lo primero que nosotros necesitamos es experimentar el poder de su resurrección y ser desatado. Esto nos implica un cambio de posición, esto nos implica un cambio de dirección, esto nos implica un cambio de lo que estamos oyendo, oír la voz de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿La voz de los hombres? ¿La voz de las personas? ¿La voz de las circunstancias? ¿La voz de los problemas? ¿La voz de las noticias? ¿O la voz de Dios? Porque muchas de las personas no han afinado su oído para oír la voz de Dios. Oyen todo lo que demás se dice, pero tú tienes que venir a la congregación para recibir instrucciones y oír la voz de Dios. Amén. No oír la crítica, la murmuración, el chisme y todo lo que se dice alrededor de la iglesia, porque sin lugar a duda a los chismosos siempre estarán en las congregaciones. En cualquier congregación, por muy prestigiosa que sea, siempre va a haber malos comentarios, siempre va a haber comentarios negativos, siempre va a haber crítica, siempre va a haber murmuración, siempre va a haber esas situaciones. Una vez Jesucristo dijo: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, pero yo puedo de alguna manera parafrasear eso y decir también: a los chismosos siempre los tendréis entre vosotros. Eso no lo podemos erradicar. Pero ¿qué es lo que estás oyendo? Si estás afinando tu oído para escuchar la voz de Dios y para obedecerle, y entonces en ese sentido caminar en obediencia a lo que Dios te está diciendo. En capítulo 24, versículo 1 al 5 de Lucas, dice que tuvieron estas mujeres esta experiencia y que le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si realmente nosotros hemos experimentado el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, debemos caminar entre los vivos y no entre los muertos. Nosotros no tenemos que hacer nada donde caminan los muertos. Tenemos que caminar entre los vivos. ¿Por qué buscáis? Yo quisiera que leyéramos ese pasaje para que usted ponga en contexto lo que quiere decir la palabra de Dios. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si usted y yo, preguntémonos hoy, si nosotros hemos experimentado el poder de la resurrección de Jesucristo en nuestra vida, ¿por qué caminamos entre los muertos todavía? Capítulo 24, versículo 1 de Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Sigue hasta el versículo 5, por favor, de 2, 3, 4 y 5. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y esta es la frase que yo quiero que usted ponga de manifiesto: porque tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si nosotros hemos experimentado el poder de la resurrección, debo decirle: ¿por qué entonces caminamos entre los muertos?
Porque el que va y camina y se reúne en los bares es lugar de muertos. O en las reuniones donde hay desorden es un lugar de muertos. O quizás en los bailes mundanos es un lugar de muertos. Y muchas de las personas se dicen ser cristianas, pero no han experimentado verdaderamente el poder de la resurrección en su vida, porque todavía caminan entre los muertos y se relacionan y hablan como hablan los muertos y viven como viven los que no tienen el conocimiento de la verdad. Y es tiempo de que la iglesia no sea una iglesia rutinaria, religiosa, sino una iglesia que haga la transformación, porque la Biblia dice que nosotros somos la luz y la sal. La luz en las tinieblas resplandece, y si bien nosotros, hermanos, estamos en este mundo, no podemos salir de este mundo, pero no debemos de hacer las prácticas que hace este mundo. Y quiero leerlo de esta manera, porque aún todavía nosotros no hemos salido de Egipto, donde están los muertos. Debemos de caminar en la resurrección, debemos de vivir como viven los vivos, debemos de caminar por la fe y no por la vista, debemos de guiar, no dejarnos guiar por los sentimientos, sino por la fe. Entonces la pregunta para culminar y llevarte a una decisión en esta mañana es: ¿hemos muerto al mundo o nos resistimos a morir? Colosenses capítulo 3 versículo 1 en adelante. Quiero culminar este mensaje, no quiero hacerlo muy largo, solamente llamar a la reflexión, porque hoy se celebra que Jesús resucitó, porque hoy nosotros celebramos y cantamos, pero ¿será que nosotros estamos experimentando el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿O simplemente sabemos que Él resucitó y nosotros no hemos andado en novedad de vida? Nosotros solamente cambiamos de iglesia, pero no cambiamos de vida. Pregúntese usted, yo no lo conozco. A la mayoría de ustedes no los conozco, pero es necesario que nosotros como iglesia de Jesucristo podamos experimentar este poder de la resurrección. Y comienza diciendo Colosenses capítulo 3, el versículo 1 al 4 primeramente, y luego dice: si pues habéis resucitado con Cristo, si habéis experimentado el poder de la resurrección de Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba. Hermanos, seamos suficientemente sinceros, porque hoy la gente, la mayoría de las personas, está buscando no las cosas de arriba, está buscando las cosas de abajo, está más interesado en las cosas de abajo. Muchos no vienen a la iglesia por ver un partido de fútbol, eso es buscar las cosas de abajo. Muchos no leen la Biblia, pero sí pasan horas viendo la televisión, 3, 4 horas, es buscar las cosas de abajo. Muchos pasan platicando con la vecina o la comadre 2, 3 horas, pero no pueden hablarle de Jesucristo, están buscando las cosas de abajo y no las de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, una de las experiencias más maravillosas de poder haber experimentado el poder de la resurrección es siempre buscar las cosas de arriba. Amén. Es buscar lo espiritual y no lo carnal. Estamos tan ocupados en las cosas materiales que no nos da tiempo de buscar las cosas espirituales. Ni le dedicamos a Dios ni el 10% de nuestro tiempo en oración, en consagración, en las disciplinas cristianas, que es el ayuno, que es la comunión con Dios. Jesucristo tuvo que decirle a sus discípulos: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Una hora es lo mínimo que un cristiano debe de orar. Usted se puede responder a sí mismo: ¿estoy buscando las cosas de arriba o las de la tierra? ¿Estoy más interesado en mi trabajo, en mi bienestar y en las cosas que me dan placer a mi vida, que en las cosas que realmente valen la pena y que trascienden en la eternidad, que son las cosas espirituales? La Biblia dice que lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Estoy hablándole al corazón de la iglesia para que usted mismo haga un análisis de su vida. Si es que usted ha experimentado el poder de la resurrección, dice Colosenses: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Más bien nos queda claro que Jesús resucitó, pero ahora yo he resucitado con Él.
¿O todavía estoy entre los muertos? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice, poned la mirada en las cosas de arriba. Y muchas personas van al fracaso porque ponen su mirada no en las cosas de arriba, sino en las personas. Por eso hay que un riesgo muy grande de perderse cuando la gente pone su mirada en las personas. Por eso la palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Porque si tú pones los ojos en las personas, de seguro vas a fracasar. Tienes que, de alguna manera, disciplinarte para no poner la mirada en las personas. Dice aquí, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. ¿Porque habéis qué? Muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Ahora, ahí no termina el pasaje. Versículo siguiente, versículo 5, haced morir. Sí, dice aquí, habéis muerto. Pero si todavía en tu vida hay ciertas cosas que se están rebelando contra la santidad de Dios y haber experimentado el poder de la resurrección, el Señor nos da una orden a través del apóstol cuando escribe su carta a los colosenses y les dice, ustedes tienen que hacer morir. Esto corresponde a nosotros. No esperemos que el Señor haga el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Diga, eso me corresponde a mí. Levante su mano y diga, eso me corresponde a mí. Yo tengo que hacer morir constantemente, todo el tiempo, lo terrenal en mi vida. ¿Y qué es lo terrenal en mi vida? Fornicación, inmundicia, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad, primero haced morir, y luego dice, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Es impresionante ver el cristianismo de hoy en día y la modernidad que estamos viviendo, que se nos permite a veces hasta decir groserías, majaderías, porque a veces nos movemos en ese círculo de personas y nos es fácil nosotros burlarnos o decir o hacer cosas que hacen los demás. La Biblia dice que si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Y tenemos que hacer morir nosotros lo terrenal. Todos los días tenemos que morir a esos apetitos, debemos morir a la fornicación, a la impureza, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos. No que nosotros no tengamos esas tentaciones, tenemos que hacer morir y proponernos en nuestro corazón no pecar contra Dios, porque donde quiera que nosotros vayamos, ahí está el Señor. Los ojos de Jehová están ahí viéndonos, observándonos. Pero automáticamente el que ha muerto ya no practica esas cosas, ha muerto a esas cosas, ya no puede vivir en ellas. Y la ira, y quizás usted dirá, bueno, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, aunque muchas de las personas aún dentro de la iglesia hay avaricia. Cuando yo puedo ver reflejado cuando las personas se enojan, cuando se habla de finanzas y se habla de dinero, ahí hay avaricia en su corazón. Y aún en medio de la iglesia hay semejantes cosas como estas: avaricia, que es idolatría, dice la palabra de Dios, cosas por las cuales la ira de Dios viene. Pero no, dicen algunos, bueno, con eso no batallo. Pero ¿qué tal batalla con la ira? ¿Qué tal batalla con el enojo? Según lo que dicen los siguientes versículos: con la malicia, las blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Porque usted tiene una boquita, que cuidado, ¿no?
Y muchas de las veces pensamos que eso no es trascendente en la vida cristiana. Sí es trascendente, sí es importante, porque el que está en Cristo es una nueva criatura y tiene que modificar aún la forma de hablar. Por sus frutos es conocido el árbol. Y usted debe identificarse como un hijo de Dios, como hijo de Dios, y tiene que caminar en obediencia a la palabra de Dios. Y a veces no nos gusta que cierto mensaje, porque nos gusta escuchar mensajes de motivación, mensajes de poder, mensajes de ánimo, mensajes de aliento, pero todo es necesario. Y creo firmemente en mi corazón que la iglesia, entre más santa es, más saludable es y más podrá crecer. Amén. A veces los hijos a los hijos no les gusta que usted les llame la atención. ¿Cuántos tienen hijos que a veces cuando usted les llama la atención, hasta los niños dicen, ya no te quiero, papá? Y uno tiene que decirle, aunque no me quiera, yo tengo que decirle esto. ¿Sí o no? Hoy hablaba la hermana acerca de que nos falta autoridad con nuestros hijos, porque ahora se invirtieron los papeles. Ahora los padres les tienen miedo a los hijos. A ver qué dice mi hijo, a ver si vamos o no vamos, o hacemos o no hacemos. No, señor, no se puede hacer eso. Los padres tienen que tomar y retomar la autoridad, y los hijos tienen que sujetarse. Y no les va a pasar nada si usted realmente los disciplina y los corrige, como dice la Biblia, con vara. No les va a pasar nada. Hoy la gente, la modernidad y los psicólogos nos dicen que se van a traumar. No se trauman. A mí me dieron hasta por debajo de la lengua y no me traumé. Es verdad. Y no digo mentira, porque mis hermanos que están y saben que es así. Y en su tiempo quizás yo le decía, porque mi papá siempre que me pegaba, la tónica de él era esa: iba a mi cama antes de dormirnos y me abrazaba, me besaba y me decía, porque te quiero te pego. Y yo dentro de mí decía, ya no me quieras tanto. Pero no lo entendía, no lo comprendía, pero era necesario. Era necesario. La corrección y la disciplina es parte del amor. Dice la Biblia en Hebreos, si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Porque el padre que ama al hijo lo corrige. Y la voz del Padre hoy está diciéndonos que si no andamos por el buen camino, tenemos que hacer morir nosotros lo terrenal en nuestra vida. Hacer morir nosotros toda inmundicia. Hacer morir nosotros y dejar toda ira, y dejar todo enojo, y dejar toda blasfemia, y dejar todas palabras deshonestas de nuestra boca. Y no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado. Palabras muy claves en este pasaje del capítulo 3 de Colosenses, de los versos 5 en adelante. Cosas que corresponden a que nosotros, si hemos experimentado el poder de la resurrección en nuestra vida, debemos hacer morir, debemos de dejar todas estas cosas, debemos despojarnos del viejo hombre con sus hechos y revestirnos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que dejar estas cosas y estas prácticas. Por último, quiero leer Romanos capítulo 6, que hace referencia a esto mismo. Porque es muy importante que nosotros entendamos, hermanos, que experimentar el poder de la resurrección no es simplemente venir a la iglesia. Experimentar el poder de la resurrección es resucitar para una nueva vida. Pero muchas veces nos hacemos insensibles y nos volvemos religiosos y hacemos de la iglesia una cueva de ladrones. ¿Y cómo es una cueva de ladrones? Es el lugar donde se refugian aquellos que hacen sus fechorías y luego van y se refugian y se sienten seguros ahí. Toda la semana vivimos como impíos y solamente entramos el domingo acá para poder pedir perdón, pero salimos de aquí y no hay una transformación en nuestra vida, no hay un cambio de vida y seguimos viviendo, siendo los mismos pecadores.
Y es necesario que nosotros renovemos nuestra mente, nuestro vocabulario y nuestra forma de vivir, y que hagamos morir todos los días lo terrenal en nosotros. Toda fornicación. La fornicación es las relaciones ilícitas antes prematrimoniales. Hay mucha gente que no está casada, está en fornicación. No podemos llamarlo de otra forma. Está en fornicación. Pero eso no nos gusta. Y queremos encontrar una iglesia que de alguna manera nos ayude para que podamos estar así y que nos diga, no te preocupes. Como una ocasión yo escuché a una hermana decir, es que ya a la iglesia que voy, ahí no me dice nada de mi manera de vivir, solamente me dice, solamente trae tus diezmos y aquí te recibimos. Pero mayor condenación recibirán aquellas personas ciegos, guías de ciegos. Tenemos que hablar la verdad, y la verdad incomoda, la verdad duele, pero la verdad te hace libre. Y dice Romanos capítulo 6, verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque muchas de las veces argumentamos que vivimos no bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí lo deja de manifiesto el apóstol cuando dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lea conmigo el verso 2. En ninguna manera. Dígalo, en ninguna manera. Dígalo fuerte, en ninguna manera. Otra vez dígalo, en ninguna manera. No, como que no los veo convencidos. En ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados. ¿Qué se hace con los muertos? Se sepulta. Somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, estamos hablando del poder de la resurrección de Jesucristo, pero que es una ejemplificación de una vida que es coherente con la resurrección en nuestra vida. Y dice aquí, resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos. ¿En qué? No los estoy escuchando, quizás no han desayunado. ¿A qué hora se termina el culto? Dijo un hermano, pues bueno, se termina en la 1, ¿verdad? Cuando yo quiera. En ninguna manera dice, pero porque andemos en novedad de vida. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Estamos hablando del día de resurrección, estamos hablando del día glorioso, estamos hablando de eso maravilloso que sucedió hace más de 2000 años y que eso ha marcado la historia de la iglesia, porque Jesús resucitó, y si Él no hubiera resucitado, entonces sería vana nuestra predicación. Gloria a Dios por la resurrección, gloria a Dios porque Él resucitó, pero nosotros como cristianos tenemos que reflejar nuestra vida, una vida de resurrección. Porque qué glorioso es saber que Jesús resucitó, pero qué maravilloso es saber que todos los que nosotros también estamos aquí, también resucitamos en una novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí está la clave, esto va poderoso. Verso 7, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora aquí está la clave, mis amados hermanos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ponga toda su atención a este versículo. A veces decimos, si usted no peca, hermano. No estoy hablando de eso. Todos pecamos.
porque mientras estamos en esta carne estamos batallando contra la carne. Pero dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que el pecado está reinando en nuestra vida? Cuando obedecemos a las concupiscencias en nuestra vida, cuando obedecemos a los apetitos carnales, cuando obedecemos a los impulsos de esta humanidad, de nuestra humanidad. De modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 15. ¿Qué pues? Vuelve a poner en hincapié el apóstol. ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Dije al principio, una cosa es practicar el pecado y otras cosas cometer un pecado. Pero hay personas que todavía están practicando el pecado. Haga un análisis de su vida. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en la tierra. Despojaos del viejo hombre. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Usted tiene una gran tarea. Usted y yo tenemos una gran tarea: hacer morir todos los días. Dijo el apóstol Pablo: yo todos los días muero y pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser descalificado, eliminado. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hoy el Espíritu Santo tiene que redarguirlo, porque aunque usted escuche esta palabra, si el Espíritu de Dios no hace la obra en su vida, usted seguirá siendo igual. Pero cuando reina Jesucristo en nuestro corazón y Él nos ha resucitado, tenemos que andar en novedad de vida. No tenemos que practicar el pecado. Tenemos que dejar la vana manera de vivir y despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los apetitos que antes teníamos. Antes practicábamos la mentira, antes practicábamos el robo, el hurto, antes practicábamos todas esas cosas, antes que no teníamos el conocimiento. Ahora tenemos a Cristo en el corazón. Ahora tenemos que abandonar todas esas prácticas inmundas que ofenden la santidad de Dios y vivir una vida que agrade a Dios. No debemos de excusarnos en esto. ¿Qué? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel que obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para la justicia. Pero sean dadas gracias a Dios que antes eras esclavos al pecado, ahora habéis obedecido al corazón a la nueva forma de la doctrina que habéis sido entregados, y libertados del pecado, y veniste a ser siervos de la justicia. Y dice el apóstol en el versículo número 19: hablo como hombre, pues nuestra humana debilidad. Hablo como hombre, nuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Yo vuelvo a reiterar la pregunta que hice al principio. ¿Hemos experimentado el poder de su resurrección en nuestra vida? ¿Hemos muerto al mundo o nos resistimos todavía a morir? Seamos suficientemente sinceros con el Señor y hoy caminemos en resurrección y en novedad de vida. Caminemos entre los vivos y no entre los muertos. Vivamos para Dios y no para este mundo. Quizás este es un mensaje que a veces difícil se predica a veces en las congregaciones, pero es muy, muy necesario. Y bueno, Dios nos va a llamar a cuentas a nosotros porque no rehusamos a hablarles todo el consejo de Dios. Y este también es el consejo de Dios.
El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Colosenses y en su carta a los Romanos, él habla y exhorta y dice: hacer morir lo terrenal en nosotros. Si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El tiempo está cercano. Leía el hermano que venía de allá de Oaxaca diciendo: el gran día se acerca, el día terrible se acerca, el día llega y va a venir. Estamos más cerca del día de nuestra redención que cuando creímos, y es muy necesario vivir una vida agradable a Dios, coherente con lo que nosotros decimos profesar, que somos hijos de Dios y que hemos muerto al pecado y que hemos resucitado para andar en la vida de Dios. Creo que todos tenemos que ponernos de pie esta mañana y decirle: Señor, reconozco que todavía me falta hacer morir en mi vida toda inmundicia, toda avaricia, todo pecado, toda mentira, todo robo, todo hurto, toda cosa que, Señor, te ofende. Mi intención es avergonzarte, mi intención es que el Espíritu de Dios te redarguya y corrija esas áreas deficientes en tu vida. Dijo el apóstol: les hablo porque soy humanamente débil también yo, pero así como presenté yo mis miembros de mi cuerpo para la injusticia y la inmoralidad, ahora los presento para servir al Señor. Y le digo al Padre: límpiame, purifícame, lávame en tu sangre. Yo creo que cada día tenemos que hacer un acto de arrepentimiento en nuestra vida. No voy a hacer el llamado